Cristo, el sumo sacerdote para siempre. Hay un pensamiento central. Los creyentes tenemos en Cristo un sacerdocio mejor que el de la ley, y en él participamos de las bendiciones del nuevo pacto en su sangre. Bueno, es un pensamiento central muy hermoso. Todas las religiones antiguas de diferentes naciones tenían su sacerdocio. Moisés se encontró con un sacerdote en la tierra de Madián, y Madián no es Israel, pero ahí estaba Jetro, ¿se da cuenta? Y Jetro sacrificaba, ofrecía holocaustos, tal como lo hacía Abraham. Abraham fue el que dio este ejemplo maravilloso de ofrecer a Dios sacrificio de holocausto y de esa manera estar en comunión con Dios. Tanto los hindúes, tanto lo que es la religión egipcia, todos ellos tuvieron sacerdocio. En Egipto el rey también era sacerdote, los faraones eran sacerdotes y tenían sus templos, y la gente sabía muy bien que ellos no solamente eran reyes, sino que eran sacerdotes. Además los endiosaban. Cuando un faraón, un rey egipcio, enviaba un delegado, el pueblo o la ciudad a donde este delegado iba lo recibía como que si el mismo faraón estuviera ahí presente, porque ellos creían que el espíritu de faraón como Dios se metía en ese delegado, en ese enviado, y lo respetaban y lo veían como tal. Esta clase de pensamiento se ha propagado a través de muchas religiones. ¿Y qué podemos decir de lo que creemos nosotros en el cristianismo? ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre y yo vendremos y moraremos en él, hablando del hombre que cree. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque Cristo lo dijo: y enviaré al Consolador, y estará en vosotros, el cual ahora está con vosotros. ¿Se acuerdan la diferencia, verdad que sí? Con y en. El Espíritu Santo, el cual ahora está con vosotros, estará en vosotros. Dice Hechos capítulo 2 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros notamos que esa forma de pensamiento de que sí, el espíritu de los dioses se metía en los seres humanos y los convertía en dioses, ¿verdad? Es un pensamiento que de alguna manera fue adoptado a través de enseñanzas, a través de formas en que la persona podría ser enviada y ejecutar ciertos trabajos pertenecientes a un Dios. ¿Y por qué esta persona hace este trabajo perteneciente o que pertenece a un Dios? O porque su Dios se metió en él y hay que verlo como tal. Ahora nosotros podemos ver que esto más adelante no vino a ser solamente una idea, no vino a ser solamente un pensamiento. La diferencia es que aunque la gente pensaba que el espíritu de Faraón se metía
en ese enviado de él, que aunque el espíritu de los dioses se metían en las cosas, en los muebles, en muchas, ¿verdad? En la India se meten hasta en los animales. La India tiene muchos dioses. ¿Por qué muchos dioses? Porque el espíritu del Dios de ellos se mete ahí. Pero la diferencia es que eso era una mitología. Realmente no pasaba lo que ellos pensaban que pasaba. Porque el deseo de ellos era ese. Porque veían que Dios estaba capacitado y estaba con la voluntad de que si se quería meter en una persona se metía, que si se quería meter en una silla se metía. ¿Por qué ahora hoy en día se adoran a los dioses, a los ídolos, a las imágenes? Porque aunque no tienen vida, esta gente piensa que de alguna manera algún espíritu hay en ellos. Este es un pensamiento antiguo, un pensamiento que viene de las naciones paganas. Pero es el deseo del hombre de tener comunión con Dios. Es el deseo del hombre de decir, estoy cerca de Dios, Dios está conmigo, yo puedo adorar, ahí está Dios. La diferencia es esa. Ayer era una mitología, pero lo que el apóstol Pablo vino diciendo, vino a ser una revelación de parte de Dios. Algo que vino a ser real en nosotros. Porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo entró en los que estaban ahí y los llenó de su poder, de tal manera que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, de tal manera que los muertos resucitaban. Este enviado de Faraón no podía tener la capacidad de hacer los milagros que hacían los apóstoles, que hace la iglesia. Solamente llevaba un mensaje. Y la creencia estaba ahí de que el espíritu de Faraón estaba metido en él. Pero no era real. Lo real pasó cuando vino el Espíritu Santo. Y que se mete, no en todos. No es solamente para una nación. No es solamente para un pueblo. No. Para los egipcios, el Dios de ellos se metía solamente en ellos. Pero los demás eran abominación. Pero nosotros vemos ahora que el Espíritu Santo se mete en todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. De cualquier nación, sin excepción de personas. Son creencias, hermanos, que salen del deseo del hombre, de querer que Dios se manifieste a él. Pero la pregunta es, nosotros no creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se mete en las sillas o se mete en un animal. El Espíritu Santo no se mete en esas cosas. El Espíritu Santo, es más, no se mete en ningún pecador que no haya aceptado a Cristo, aunque sea un humano. Solamente se mete en aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Los demonios, aún el mismo diablo, tienen la capacidad de meterse también en los seres humanos. Por eso a Jesús le decía a los fariseos, lo que tú tienes son demonios, y en el nombre de Belzebú echas fuera los espíritus malos. Pero ¿qué dice Lucas? Que Jesús siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Así hacía su ministerio. Cuando la gente no entiende lo que el Espíritu Santo hace, se lo atribuye a los demonios. Por eso la fe cristiana, mi hermano, es una fe despreciada por el judaísmo, por los paganos, por las otras religiones paganas. Es una fe despreciada porque
Aquí no hay objetos. Aquí no hay asuntos, hermano, ante los cuales nosotros nos tenemos que hincar. Aún los apóstoles, estando llenos del Espíritu Santo, la gente los quería adorar y ellos nunca permitieron que los adoraran. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que aunque el Espíritu de Dios estaba en ellos, ellos no se convertían en dioses. Hoy en día el diablo quiere convertir en dioses a los falsos maestros, a los falsos ministros, y les da la mentalidad de que son dioses, de que son los profetas enviados por Dios, de que son los nuevos apóstoles enviados por Dios, y quieren tomar una autoridad que no se les es dada todavía ni nunca, porque es una autoridad que no viene de Dios. Es una autoridad que, si no viene de Dios, tiene que venir de Satanás. Por eso es que Pablo dice que los ministros de Satanás se visten como ángel de luz. ¿Por qué? Porque ellos creen tener autoridad y engañan a mucha gente engañan, y hasta los adoran, ya sea directa o indirectamente, los convierten en sus dioses, y lo que ellos dicen, eso se hace, aunque esté contrario a la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros, hermanos, que el sacerdocio siempre ha existido a través de la historia en las religiones paganas, como también en la religión hebrea. La diferencia otra vez es de que el sacerdocio en las religiones paganas no la dio, ese sacerdocio no lo dio Dios, pero el sacerdocio que Dios le dio a Israel es directamente de él, y es un sacerdocio santo, destacable, un sacerdocio, hermano, en el cual el inmundo no podía participar. El sacerdote tenía que vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios y tenía que estar llevando a cabo este trabajo. Este es el sacerdocio arónico que Dios estableció, que era solamente de una familia, pertenecía solamente a una tribu, no era un sacerdocio revuelto, era un sacerdocio único, un sacerdocio que también se hizo con juramento, aprobado por Dios, no solamente establecido por Dios, sino que aprobado por Dios y escogido por Dios en sus funciones. ¿Cómo se iba a llevar a cabo este sacerdocio? Les dio el tabernáculo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para el perdón de los pecados de toda la nación. Es cierto, se ofrecían sacrificios todos los días, todos los sábados, pero esos sacrificios muchas veces pertenecían a las fiestas, pero otras veces pertenecían a los individuos particularmente. Y dependiendo de la necesidad, así se llevaba a cabo también el sacrificio. Habían 7 ofrendas que están ahí en Levítico del capítulo 1 al 5. Eran 5 ofrendas que estaban ahí o están ahí establecidas, que Dios se las dio al pueblo de Israel, y cada ofrenda tiene su significado. Ahora, este es el sacerdocio, hermano, del antiguo pacto, que está en Hebreos, en la lección capítulo 8. Y hasta el 6 en ese capítulo, y luego tenemos el capítulo 9, del 11 al 15. Vamos a leerlo para que estemos familiarizados con lo que Hebreos está diciendo. Dice: ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿De qué tabernáculo estará hablando entonces? Del tabernáculo celestial, no del terrenal. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué está constituido todo sumo sacerdote? Para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer. La pregunta es, ¿ofreció Jesús animales como sumo sacerdote? No. Así que si estuviese sobre la tierra, si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Si Jesús estuviera sobre la tierra, él no podría ser sacerdote porque el sacerdocio arónico estuviera en pie. Cuando la Biblia dice que Jesús entró al templo, no entró ni al lugar santo ni al lugar santísimo, llegó al atrio, al patio. Ahí estaba, porque él respetó el sacerdocio arónico. Él no dijo: yo soy Dios y a mí quién me va a decir que no haga nada o que no haga esto. Yo voy a entrar al lugar santo y voy a entrar al lugar santísimo, aunque sea de la tribu de Judá. Él no hizo eso. Él respetó. Él nunca entró al lugar santo ni al lugar santísimo, porque ese no era su tabernáculo. Él venía a ser sumo sacerdote, pero para entrar al tabernáculo celestial. Note bien que este tabernáculo aquí en la tierra, Dios le dijo a Moisés: te vas a hacer un tabernáculo de acuerdo al diseño que se te muestra. Y dice Hebreos que este tabernáculo que está aquí en la tierra es un tabernáculo que viene a ser copia del que está en el cielo. Así que el verdadero tabernáculo no era el que Moisés hizo. Esa era una copia del tabernáculo del cielo. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Este tabernáculo, mi hermano, vino entonces a ser una copia, según Hebreos capítulo 8, versículo 5, que no aparece aquí en la lección. Pero nosotros leemos que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Eso es sacerdote de Aarón, el sacerdocio arónico. Los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Note bien, aún las cosas que están ahí son figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el tabernáculo era un modelo, o sea, era una copia del modelo de lo que está en el cielo. Ese modelo que está en el cielo. Hay una teología muy polémica, y cuando yo la presento, algunos ministros se me vienen en contra. Yo fui maestro del seminario teológico por 15 años. Y
Cuando venía a este punto de modelo, note bien que ahí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, oiga bien, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La pregunta aquí es: cuando Cristo se hizo hombre, ¿Él copió su cuerpo del hombre o es el cuerpo del hombre una copia realmente de Cristo? ¿Será que el cuerpo del hombre era el modelo y dijo Cristo, bueno, yo voy a hacer una copia de ese modelo? ¿Qué dijo Dios ahí en Génesis? Hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra ¿qué? Imagen. ¿Y qué dice Colosenses? Capítulo 1, versículo 15. Hablando de Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos adoramos a Dios? Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, lo hizo, diseñó su cuerpo conforme al modelo que estaba allá arriba también. Así que cuando Cristo se encarnó, Él se encarnó para venir a restaurar, a salvar sus copias. ¿Se da cuenta? Mi hermano, en mi profesión, yo trabajo en ingeniería, gracias a Dios por eso, y diseño. Tengo que diseñar para lo que es las cosas mecánicas que se usan en los automóviles, ya sea integradas o adheridas. Y lo diseño en la computadora. Y le doy toda la imagen y todos los atributos y para qué puede servir la parte, de acuerdo a lo que a la función de la parte, así se diseña. El material que lleva. Y se puede saber cuánto pesa la parte. Después de eso se hace el dibujo para mandarlo allá al taller para que los maquinistas hagan esa parte. Pero nota bien, ¿dónde aparece o aparecen las características de esa parte antes de que lleguen a la mano del hombre? ¿Dónde está en sí el modelo de esa parte? Está ahí en la computadora. ¿Se puede sacar de la computadora? No. ¿Se puede ver? Sí. ¿Se puede saber de qué material es? Sí. ¿Se puede saber cuánto pesa? Sí. ¿Se puede saber si es que va a estar incluida en lo termático, o sea, en el fuego y todo eso? ¿Qué tanto va a resistir al fuego? Si se va a expander, ¿qué tanto se va a expander? Y si puede regresar otra vez a su posición original. Pero no se sabe porque así, a simple vista, pero ahí está dentro. Y muchas veces hay partes que se van directamente a la máquina. Solamente se formula todo y se va a la máquina de CNC Machine y la máquina agarra toda esa información, pone solamente el pedazo de metal y la máquina empieza a trabajarlo hasta que hace una parte igualita a la que está en la computadora. ¿Se da cuenta? Este es el modelo, el que está en la computadora. Pero la
la copia de ese modelo es la que aparece en la máquina. Sin este modelo, aquella parte no puede aparecer. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se da cuenta? Entonces, así como el tabernáculo de Moisés era una copia del modelo que está en el cielo, que el sacerdocio arónico solamente podría entrar al tabernáculo de la tierra, pero no podía entrar al tabernáculo celestial. Pero venía un sacerdote que no iba a entrar al tabernáculo terrenal, sino al celestial. Venía un sacerdote que iba a hacer un sacrificio no de animales. El sacerdocio arónico entraba con sangre ajena, entraba al tabernáculo con sacrificios de animales. Pero este sumo sacerdote entró allá al cielo, al tabernáculo celestial, con su propia sangre. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Presentándola ante su Padre celestial para el perdón de pecados de todos aquellos que creyeran en Él. Ese es el sacerdocio que tenemos ahora. Hebreos capítulo 9, verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Note bien lo que hizo: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted sabe que nosotros ya no tenemos que ir otra vez a formar a hacer un sacrificio o hacer un ritual. No. Ya este sacrificio es eterno, de una vez para siempre. Oh, qué lindo es el Señor. Es por eso que aquí se cumple lo que dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Ya no va a vivir conforme a sacrificios, que si peca y no ofrece un sacrificio se muere. Pero ahora vive el justo por la fe, porque cada vez que está ahí en problemas, sabe que hay un sacrificio que se hizo eterno para él. El justo por la fe vivirá. Por eso el apóstol Pablo presenta este versículo en Romanos, cuando dice que el justo por la fe vivirá, porque Pablo está hablando de la justicia en Romanos. Así que el énfasis cae ahí, en el justo. ¿Se da cuenta? En el justo. También lo repiten a los Gálatas: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué se lo repite a los Gálatas? Porque los Gálatas quieren vivir por la ley. Pero el énfasis en este versículo a los Gálatas cae en vivirá. Porque Pablo dice: ustedes no pueden vivir por la ley, ustedes tienen que vivir por la fe. En Hebreos aparece otra vez, mas sin embargo no hay un 100% de decir Pablo escribió Hebreos, pero si Pablo lo escribió, que era en sí, ¿verdad?, su estilo. Él menciona también en Hebreos que el justo por la fe vivirá, ahí en el capítulo 11. Mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Por qué dice esto Pablo a los hebreos? Porque Hebreos está hablando de la fe, mientras que Romanos habla de justicia, y el énfasis en ese versículo cae sobre justo, mientras que Gálatas está hablando de la ley y el énfasis cae sobre vivirá. En Hebreos está hablando de la fe, por lo tanto el énfasis en ese versículo cae en la palabra fe. Mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá, y da una lista de los que vivieron por la fe. Entonces, ahora que tenemos un sacerdocio eterno,
el justo va a vivir por la fe. Tanto porque alcanza la justificación a través de los sacrificios de ese, o del sacrificio de ese sacerdocio. Tanto porque la fe que tiene en ese sacrificio eterno le da una vida eterna y vivirá ahora en base a ese sacrificio, no solamente aquí en la tierra, sino que también en la tierra nueva que Dios va a hacer para cada uno de nosotros. Vemos entonces que en el versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios viene a limpiar de nosotros con esa sangre? Nuestra conciencia, ¿verdad que sí? La otra vez hablaba en la clase el día viernes acerca de la conciencia. Usted tiene que escuchar esa clase para saber qué esto significa. Ahora, el versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Note bien que el sacrificio de Cristo trajo un nuevo pacto, un pacto ofrecido a Israel. Los judíos dicen: Jesús nunca trajo un nuevo pacto, porque nosotros estamos sin este nuevo pacto. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Jesús o ellos? Ellos endurecieron su corazón y no quisieron aceptar a Cristo como el Mesías. Y hasta la fecha no aceptan a Cristo como el Mesías, porque ellos ignoran los roles del Mesías profetizados en el Antiguo Testamento. El Mesías tiene que ser profeta primero, porque profeta os enviará Dios como yo, dijo Moisés ahí en Deuteronomio capítulo 18. Y luego de profeta él tenía que ser sumo sacerdote, lo que es ahora. Y después venía a ser el Mesías, lo que será cuando él venga. Los judíos quieren que el Mesías venga nada más directo e ignoran los primeros tres oficios: profeta y sacerdocio. Ellos ignoran esto. Ellos se enfatizan en que el Mesías tiene que venir a traer paz a todo el mundo. Más ellos ignoran que el mundo ha tenido paz a través del Evangelio, hermano. Si no fuera por el Evangelio, déjeme decirle, el mundo estuviera, por decirlo así, patas arriba. Pero es por el Evangelio que Dios ha librado muchas familias de la desgracia. Es por el Evangelio que Dios ha salvado muchos en diferentes naciones. Y es por el Evangelio que hay paz, la verdadera paz. La paz que ellos quieren es una paz nada más física, una paz que involucre abundancia para la economía, para muchas cosas, pero nunca se enfatizan en la paz espiritual. A Dios le interesa la paz espiritual de cada uno de nosotros. Entonces el sacerdocio, hermano, de Cristo trajo un nuevo pacto. Este pacto que solamente lo disfrutamos aquellos que hemos creído en él. Note bien que el pacto abarca no solamente lo espiritual, abarca también el reino, un reino literal. Esto no se ha cumplido. Abarca paz en todo el mundo. Todo el mundo. El diablo va a estar atado. Eso no se ha cumplido.
Porque el mismo Cristo dijo, habrán guerras y rumores de guerras. En Apocalipsis vemos todo lo que va a pasar en el mundo, hermano. Ahí cada vez que se abre uno de los sellos, y cada vez que suena una de las trompetas, y cada vez que están abriéndose todas esas cosas, aparece entonces ¿qué? Calamidad. Imagínense usted las 7 copas que trae lo peor al mundo. Esas copas que, hermano, ¿quién va a resistir? Entonces ese pacto no se ha cumplido. Se va a cumplir cuando Cristo baje y empiece el milenio. Entonces todas las naciones tendrán paz. Esto es lo que los judíos están reclamando ahora, pero ellos no saben que ese Jesús, quien regresó, es el que va a venir. Porque ellos nos dicen, nosotros no creemos en un Mesías que venga y que regrese. Él va a venir de una vez a reinar. Ellos ignoran realmente la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, de las profecías. Con solo leer Miqueas capítulo 5, ahí uno se da cuenta que este Mesías va a regresar. Va a nacer en Belén y dice, y luego los dejará por un tiempo. Y luego habla de que vendrá a apacentarlos. ¿Se da cuenta? Ahí está escrito. Ellos dicen, no, en ningún pasaje en nuestra Biblia aparece que Jesús viene y que Jesús se va y que regresa a reinar. Pero ya está escrito. ¿Por qué están negando esos pasajes? Ahora, cuando venga Él en el milenio, entonces todo el nuevo pacto se va a cumplir en todas sus áreas. Ahora solamente se está cumpliendo espiritualmente en aquellos que creemos. Porque el nuevo pacto consiste en que Dios va a derramar su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Y eso apareció en el Pentecostés. Por eso es que el apóstol Pedro les habla de esa manera. En los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que los postreros días empiezan desde el Pentecostés para acá. Decimos nosotros, ya estamos en los últimos días. ¿Pero cuándo empezaron los últimos días? En sí, desde el Pentecostés. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 1. Que Dios nos ha hablado a través de los profetas, ¿verdad? A través de muchos medios. Pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que en los postreros días ya, nosotros estamos viviendo en los postreros días desde Cristo para acá. Y Dios no retarda su venida, sino que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando los judíos entren al milenio, entonces todos van a ser llenos del Espíritu Santo y van a sentir lo que nosotros sentimos ahora. ¿Se da cuenta? Entonces ellos disfrutarán todo esto. El sacerdocio, hermano, del Antiguo Testamento, entonces era un sacerdocio arónico, estoy diciendo, lo que hemos leído ahí. En primer lugar, porque era escogido entre los hombres. En segundo lugar, porque estaba rodeado de debilidad. Por eso fue que el cambio que hubo. Lo dice ahí Hebreos 5:2, ¿verdad? Que este sacerdocio estaba rodeado de debilidad. Leamos del capítulo 5, del verso 1 al 4, lo que dice. Mire, porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. Eso es lo que hace el sacerdocio. ¿Qué es lo que hace el sacerdocio? Representar al hombre delante de Dios. Es todo. El profeta representa a Dios delante de los hombres, porque trae un mensaje de Dios para los hombres. Pero el sacerdote es uno que representa al hombre delante de Dios, para que Dios lo perdone, lo ayude. ¿Se da cuenta? Es un mediador. Por eso Cristo es llamado un mediador, porque Él es sumo sacerdote. Dice
Entonces, versículo 1, porque todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué va a presentar ofrendas y sacrificios, mis hermanos? Por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que nuestro sumo sacerdote es débil? No. Versículo 3. Por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tantos por sí mismo como también por el pueblo. ¿Creen ustedes que Cristo, para llegar a interceder por nosotros, tuvo que ofrecer un sacrificio para que el Padre también a Él lo perdonara, o para que sus pecados fuesen perdonados? No, Él fue un hombre sin pecado. Ciertamente la cruz se hizo maldición por nosotros. Sobre Él cargó Dios todos los pecados de la humanidad, y no solamente los pecados, también todas nuestras enfermedades, porque la enfermedad es un producto del pecado, es un producto de la desobediencia. Si el hombre no hubiera pecado, no se hubiera enfermado. Cristo nunca se enfermó, nunca, porque tenía un cuerpo con un ADN nuevo, creado por el Espíritu Santo en el vientre de María. No traía ningún gene de Adán. Así que Él nunca sufrió una gripe. Nunca tuvieron los apóstoles que ir a la farmacia a traerle un Tylenol. Porque era un hombre con un cuerpo perfecto, un cuerpo humano perfecto. Ciertamente se cansaba, ciertamente tenía hambre, tenía sed, pero este cuerpo era perfecto, caminaba sobre las aguas. Este cuerpo, si alguien venía con inmundicia, como la mujer con flujo de sangre, que solamente tocó el borde de sus vestiduras y poder salió de él para repeler esa inmundicia, eso significa que este cuerpo era un cuerpo perfecto. Pero la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Dios las puso sobre Él para que nosotros fuésemos libres. En la cruz llevó todos nuestros pecados. Dios los puso sobre Él para que nosotros fuésemos libres de todos nuestros pecados. Cuando decimos que Dios puso en Él todos nuestros pecados, hay que entender esto. Puso en Él o sobre Él el pecado de todos nosotros, la naturaleza caída. Toda la culpabilidad de Adán la puso sobre Él. Puso sobre Él la condena que nosotros teníamos que recibir. Porque el pecado es una palabra en singular que quiere decir naturaleza caída, el hombre viejo. Por eso el apóstol Pablo dijo: el hombre viejo ya está crucificado juntamente con Cristo. Pero también llevó todos nuestros pecados, las malas costumbres de los pueblos, las costumbres pecaminosas, aún aquello que cae dentro de lo ritual, dentro de lo religioso, aquello que es lo más abominable delante de Dios, lo más sucio del hombre, lo puso el Padre sobre su Hijo, que de tal manera que ni el mismo Padre soportó después y tuvo que abandonarlo, porque ni él mismo podía ver a Jesús cargado de todos esos pecados y de todas esas enfermedades, que Jesús lo resintió y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos en la muerte de Cristo, pero no podemos pensar así de una forma profunda. Si nosotros pensáramos profundamente qué fue lo que pasó ahí, hermano, nuestro corazón se doliera más de lo que se duele y nuestros propósitos estuvieran más avivados que como están ahora. Porque ¿quién podría comprender realmente
ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El sacerdote arónico se tenía que ofrecer un sacrificio para él mismo, para que Dios lo perdonara antes de entrar al lugar santísimo, porque si entraba al lugar santísimo en pecado, ahí mismo Dios lo mataba. No importa que fuese el sumo sacerdote, Dios no hace excepción de persona, mi hermano. Todo aquel que entra inmundo, Dios lo mata. Versículo 3 dice: por causa de la cual debe ofrecerlos por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra. Noten bien que al mismo tiempo es una honra. Estoy leyendo 5:4 de Hebreos. Sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Noten bien que Aarón fue llamado por Dios y fue una honra para él. Entonces vemos acá en este pasaje que Aarón, el sacerdocio arónico, era escogido entre los hombres. Estaba rodeado de debilidad. Sus sacerdotes debían ofrecer sacrificios tanto para sí mismos como por el pueblo. Y en esto toma la honra a Aarón y su descendencia, que es de la tribu de Leví. Pero era un sacerdocio imperfecto, porque el sumo sacerdote era imperfecto. ¿Se da cuenta? Dice Romanos capítulo 11 que si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Verdad que sí? Que si la masa es santa, pues será el resto de la masa santa. O sea, en otras palabras, si el origen es santo, entonces todo lo demás va a ser santo. Era un sacerdocio imperfecto porque el sumo sacerdote, hermano, y todo sacerdote terminaba su oficio al llegar a la edad de 50 años. Nosotros celebramos el cumpleaños de Cristo cada año. Si vemos cuántos años tiene Jesús humanamente hablando, ¿verdad? Si no contamos los 4 años de error que hay en el calendario gregoriano, podemos decir nosotros que Jesús físicamente tiene ahora, después de su nacimiento, ¿cuántos años? 2019. ¿Se da cuenta? Bueno, podemos decir 2018, ¿verdad? Porque no hemos llegado. Bueno, dependiendo en qué mes nació, porque realmente no nació en diciembre. Nosotros no sabemos si nació en esa fecha. Se cree que nació en abril, pero bueno, la fecha de nacimiento pues no nos interesa. Lo que nos interesa es que sí se manifestó al mundo, vino al mundo, aleluya. Entonces ellos se retiraban a los 50 años, ya no eran sacerdotes. Después de los 50 años ya no podían entrar al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Ahora, Cristo es eterno, hermano. Él no cumple años en verdad. Nosotros no podemos estar celebrando el cumpleaños de Cristo porque Él es eterno. Los años ya no cuentan para Él ahora. Cada vez que se dice vamos a celebrar este cumpleaños de Cristo, es porque se está recordando de su nacimiento como humano, pero no realmente como humano. Él llegó hasta los 33 años y de ahí en adelante ya no cumplió años. Ni modo que le sigan celebrando uno de los cumpleaños después de muerto, hermano. Imagínense que alguien se muera a los 50 años, hoy está cumpliendo 51 años. No. Empiezan a celebrarlo los años de muerto, no de vivo. Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Así que, hermano, nuestro Cristo es único. No hay ningún otro sacerdote que pueda reemplazarlo. Bueno, los mormones dicen que el Dios que está ahora un día era hombre y que todos los seres humanos van a tener la posición de ser dioses, de ser Dios. Dice, tú un día vas a ser Dios. ¿Y que cuándo va a llegar ese tiempo? Quién sabe, eso no te interese. Pero el Dios que era ahora era uno como nosotros, pero llegó como está en la línea, el Dios que dejó de ser Dios, entonces se fue de su trono y entonces ocupó el lugar. Y un día tú vas a hacer lo mismo, vas a ocupar el lugar. Qué tremendo, hermano, qué ideas tan locas, ¿verdad que sí? ¿De dónde viene eso? ¿Quién sabe? Nuestro sumo sacerdote es único y para siempre inmutable, aleluya.
Pero el sacerdocio arónico era imperfecto porque eran muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Cristo dijo: yo tengo la llave de la muerte y tengo la llave del Hades. ¿Qué garantiza eso? Que Él es eterno, Él es el poder. Nadie puede venir contra Él. Porque, hermano, si usted tiene la llave de su casa, ¿quién va a poder entrar a su casa? Entonces Cristo tiene la llave del Hades. Si dice el diablo: te voy a mandar al infierno, no te preocupes, Satanás, que mi Cristo tiene la llave del infierno, hombre. Él no va a abrir nunca el infierno para mí. Él tiene la llave también para abrirme el cielo. ¿Verdad que sí? Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Era imperfecto porque los sacrificios no podían quitar los pecados. Ahí lo dice Hebreos capítulo 10, del 1 al 3. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente los cubrían. En el Antiguo Testamento solamente los pecados eran cubiertos, pero no eran quitados. Pero con la sangre de Cristo nuestros pecados son quitados, limpiados completamente. Era imperfecto este sacerdocio porque el sumo sacerdote, hermano, entraba al lugar santísimo terrenal, mientras que Cristo, que es el sacerdocio perfecto, entró de una vez para siempre al tabernáculo celestial. Hebreos 9, del 1 al 8, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Cuando Cristo nació, hermano, estaba el templo, tenía el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo ya no estaba el arca del pacto, porque cuando Nabucodonosor fue y destruyó y quemó el templo, el arca del pacto desapareció. Algunos dicen que Nehemías la escondió, otros dicen que Esdras la puso no sé dónde, otros dicen que está en el cielo, porque Apocalipsis dice que vio Juan que el templo se abrió y el arca del pacto apareció ahí, dice, y ahí estaba el arca del pacto, así lo dice Apocalipsis. Pero ahora piensan que ahí en Etiopía está el arca del pacto, hay una casita, un templo, y está un hombre ahí cuidando el arca del pacto, y que hasta que se muera pues es reemplazado. Si alguien entra por ahí, pues se muere, dicen. Y dicen que ahí está, ahí la tienen, pero nadie sabe, por cierto, porque el que lo está cuidando ni tampoco se le permite decir que sí está ahí. Qué tremendo eso. Bueno, el punto es que mientras que este lugar santísimo estaba en pie, no se abría el camino para entrar al lugar santísimo celestial. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó desde arriba hacia abajo, para decir que no fue ningún hombre que lo hizo, porque según Josefo, el velo era tan grueso, que
al empujarlo era como que si estuviésemos empujando una pared. Pero sucedió de que ese velo fue partido en dos, desde arriba hacia abajo, dando a entender que la obra la hizo el Padre Celestial. Y que el camino está ahora libre para entrar, no a ese lugar santísimo terrenal, sino al lugar santísimo celestial. Es imperfecto el sacerdocio arónico, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre ajena. Hebreo 9:25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hablando de Cristo, que Él no entra muchas veces al lugar santísimo. Cristo entró con su propia sangre. Este sacerdocio arónico, hermano, no era un sacerdocio eterno. También porque el sacerdocio podía estar vigente en Israel y no fuera de Israel. Notamos nosotros que si los sacerdotes eran expatriados, eran llevados cautivos a otras naciones, ellos allá no podían ya ejercer su oficio de sacerdotes, porque no había templo, no podían ofrecer los sacrificios de igual manera como lo hacían en su tierra. Y es por eso que ellos solamente podían llevar a cabo su trabajo, su oficio, en su tierra. Pero Cristo por eso ascendió a los cielos, para llevar su trabajo en todo el mundo. ¿Se da cuenta? Es para todo el mundo. Es más, dice que la Biblia, que Él reconcilió lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo perfeccionó. Eso da a entender que quizá, si se habla de una forma científica, las cosas, los planetas y las galaxias y todo lo que estaba ahí, de alguna manera estaban también desordenadas en su función. Pero la muerte de Cristo y la entrada de Cristo al cielo en su forma en que entró, vino a reconciliar todo con Dios, según Efesios capítulo 1. Vino a reconciliar todo con Dios. Y esto, hermano, pues tiene un misterio. Quizá hoy no lo comprendemos del todo, pero el punto es que vino a preparar todo para el milenio. De tal manera que el hombre vivía cerca de 1000 años antes del diluvio. La capa de ozono estaba perfecta. En otras palabras, el hombre vivía protegido por la capa de ozono. Vivía dentro, podemos decir, de un congelador, ¿verdad? Estaba bien protegido, aún hasta para las enfermedades. Note bien que ahora nosotros sufrimos de progeria. Progeria es una enfermedad que le da velocidad, ¿verdad?, a los años o a la parte física de una criatura. De tal manera que una criatura puede llegar a la edad de 8 meses, 1 año, y ya tiene 70 años, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay progeria. Nosotros tenemos progeria, hermano, porque si la gente antes se moría de 120, 300 años, 500, 600, mira, imagínense cuántos años vivió en Matusalén, que casi llegó a los 1000 años. Y esa gente pues era una gente saludable, por eso vivía todos esos años. Y si esa gente, si se levantara ahora uno, viniera, yo le diera la oportunidad de venirnos a ver a nosotros, ¿verdad? Que venga por lo menos Matusalén, ¿verdad? Que viniera, digamos, a los 600 años de edad, que viniera y nos viera y nos dijera: ¿y ustedes cuántos años tienen? Le dijera ahora: yo tengo 60, yo tengo 70. Ay, Dios mío, a los 70 yo tenía piel de niño. ¿Se da cuenta lo que estamos con progeria, hermanos? Por eso es que el hombre realmente no muere de muerte natural.
Alguien dice, ¿de qué? ¿Cómo murió? Ay, murió de muerte natural. Quiere decir, no murió por accidente ni por nada. Murió de viejo. De viejo a los 70 años. Dios mío, que para Matusalén dijera, ay Dios mío, este murió siendo un niño. Note bien que ahí en el milenio, dice la Biblia que el niño morirá de ¿cuántos años? De 100 años, morirá el niño. Habrá longevidad de vida. Quiere decir que los que nazcan ahí en el milenio van a morir de la misma edad de los que morían los que estaban antes del diluvio. Por eso es que Cristo vino a reconciliar todo, hermano. De tal manera que cuando venga el milenio, toda esa capa de ozono que ahora está totalmente destruida, que los rayos del sol pasan más directamente y lo queman a uno y produce cáncer en la piel y cuanta cosa. Y no hay protección, hermano. En verdad no hay protección para uno. Uno está más protegido estando acá. Antes la gente en el sol revivía. Ahora uno se va ahí a la luz del sol y se muere. ¿Se da cuenta? Entonces Él vino a reconciliar todas las cosas las vino a reconciliar. De tal manera que en el milenio se verá lo que Él vino a reconciliar. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Ahora, el sacerdocio arónico entonces es imperfecto porque el sacerdocio era funcional con el templo solamente. Sin templo vemos ahora. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo está Israel? Tiene sacerdocio. Lo andan queriendo establecer de nuevo. Y no tienen sacerdocio. Por lo tanto, no hay sacrificios, no hay holocaustos, no hay nada de lo que había en el Antiguo Testamento bajo el sacerdocio arónico. Pero es que es un propósito de Dios para que ellos sepan de que esos sacrificios ya no valen delante de Dios ahora. Ahora solamente vale el único sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, sin templo, hermano, el sacerdote no podía ofrecer sacrificios de intercesión. Pero a nosotros, hermano, no nos afecta, los que creemos en Jesús, que no haya templo. Porque nosotros sabemos que ni el tabernáculo aquí en la tierra, ni el sacerdocio terrenal nos pueden ayudar, porque ya han quedado anulados por el sacerdocio de Cristo Jesús. Ahora, nosotros vemos, hermano, que la transición del sacerdocio arónico al sacerdocio según el orden de Melquisedec se lleva a cabo, se cumple lo que dice el Salmo número 110. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Todos nosotros ya hemos estudiado todo esto. Es uno quien bendice a Abraham, ahí en Génesis capítulo 14, del 17 al 20, que cuando volvía a derrotar a Abraham a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Note bien, salió un rey por ahí primero, pero alguien interceptó al otro rey, porque el otro rey quería que Abraham hiciera como un pacto con él. ¿Se da cuenta? Y Abraham le dijo, no, yo no te voy a dar nada, porque después vas a decir que fuiste tú el que me ayudaste a mí a vencer a estos reyes, y tú te vas a llevar la gloria y vas a engañar a todos de que fuiste por tu ayuda es que yo vencí. Miren cómo es el diablo de astuto, ¿verdad? Pero Abraham era un hombre sabio. ¿Cuántos adoramos a Dios? Muchas veces el diablo se adelanta, hermano, hay que tener cuidado. Y nosotros pensamos que es la única oportunidad, porque nosotros vivimos en unas oportunidades. ¡Ay, esta es una oportunidad! ¿Y qué tal si no hay otra oportunidad? ¡Cuidado! Hay que esperar en Jehová. Él no miente, hermano. Hay quienes se van con la primera oportunidad porque tienen miedo de que la segunda oportunidad de ayuda no venga. No, tenemos nosotros que ser sabios. Abraham no se fue por la primera oportunidad. No. Dice el versículo 18 que entonces
Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir paz, como se dice shalom, ¿verdad? En hebreo. Y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No lo vino a recibir con las manos vacías. Salem era la forma en que se llamaba Jerusalén, pero eso es Jerusalén, ¿verdad? Y vemos acá que sale Melquisedec y sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham. No le habían cambiado el nombre todavía de Abraham a Abraham. Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Qué le revela ahí Melquisedec a Abraham? Que fue Dios el que le entregó sus enemigos en sus manos. Pero por ahí salió el rey de Sodoma a quererse llevar la gloria. Pero Abraham dijo: no, es el Dios Altísimo el que me ayudó. Uno que es más grande que Abraham es el Melquisedec. Los judíos siempre se glorían diciendo: nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. Y de Abraham no hay otro más grande que él. Solo Dios. Oh, pero ¿por qué no aceptaron a Jesucristo? Cristo dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo me pregunto, ¿quién es este Melquisedec acá? Muchos dicen: no, era una persona especial, era un ángel. Hermano, según yo veo acá, en combinación con Hebreos capítulo 7, este era el mismo Cristo. Y note bien que salió a recibirlo con pan y vino. ¿Qué es lo que Melquisedec vino a hacer con Abraham ahí? Vino a darle la Santa Cena. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que dio Cristo cuando celebró la Santa Cena con sus apóstoles? Les dio pan y vino. ¿Se da cuenta? Porque dijo: comed, esto es mi carne; bebed, esto es mi sangre. ¿Qué fue lo que Melquisedec le trajo a Abraham? Porque Abraham no solamente iba a ser el padre de los israelitas en una forma consanguínea, sino que también iba a ser el padre de los de la fe, que somos nosotros. Entonces él tuvo que tener un encuentro especial con Jesucristo, porque aquí Melquisedec no solamente es rey, sino que también es sumo sacerdote. Y Abraham le dio los diezmos, no porque era rey, sino porque era sumo sacerdote. Entonces, ¿a quién le pagó los diezmos Abraham? Al mismo Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, este es uno que es más grande que Abraham. Hebreos 7, del 4 al 7 dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos, de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién es más grande, Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Él es el sumo sacerdote, él es el rey. ¿Quién era Melquisedec? Uno que no tiene principio ni fin. Hebreos 7, del 1 al 3. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y se lo bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados.
ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿A semejanza de quién? Del Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Así que este Melquisedec no tiene principio ni tiene fin. ¿Jesucristo tiene principio? No. Como Dios, no. Ni tampoco tendrá fin. Él es Dios. Él es eterno. Y qué lindo que Él dijo: mientras yo viva también, vosotros viviréis. Qué promesa que tenemos, hermano. Hermano, la muerte para nosotros ya no viene a ser un castigo, viene a ser una bendición, porque si nos morimos, imagínense que ahora mismo nos muramos todos. ¿A dónde vamos a ir? Hermano, capaz que entramos todos agarrados de la mano a aquel paraíso, y los ángeles cantando, aplaudiendo, los seres queridos saliéndonos a encontrar. Y si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, cuanto más cuando llegan los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡En victoria! Es una bendición tremenda esto, hermano. No hay que alejarse de estas cosas. Grandes cosas nos esperan. Melquisedec, hermano, realmente es una teofanía de Jesucristo. Teofanía quiere decir una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Teo es una palabra, una composición en sí griega. Teo viene de teos, que quiere decir Dios, y fanes, ¿verdad? Es manifestación, aparición. Así que es una teofanía, ¿verdad? De Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por su naturaleza, por sus oficios, rey y sacerdote, por su aparición antes de la formación del pueblo de Israel. Note bien que eso está apareciendo aquí antes de que el pueblo de Israel viniese a ser pueblo de Israel. No habían nacido todavía los 12 hijos de Jacob, ni de Jacobo, ni Jacob mismo había nacido. Así pasa con nosotros ahora. El apóstol Pablo lo explica muy bien ahí en Romanos. Esa pared intermedia se cae y volvemos ahora a vivir como vivió Abraham antes de que Israel se formara, viviendo por fe. De la misma forma en que Abraham vivió acá antes de que viniera la ley, ahora nosotros estamos viviendo acá. Note bien que Abraham se fue al cielo. Que Dios mismo le dijo que lo iba a traer de regreso a su tierra, no de su resurrección. Pero Abraham no cumplió ninguno de los mandamientos de la ley, porque todavía no les habían dado esa ley. Él no guardó el sábado. Él no cumplió con las leyes dietéticas, ni tampoco con todas las ofrendas que estaban ahí, ¿verdad? Nada de eso cumplió Abraham. Mas sin embargo, él agradó a Dios, vino a ser padre de la fe. Pero Abraham tenía una naturaleza tan especial, porque él creyó en Dios y fue justificado no por sus obras, sino por su fe. Y Dios lo llamó mi amigo. ¿Se da cuenta? Dice Pablo que ahora nosotros estamos en esa era, igual así como Abraham, que nadie es justificado por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y es cierto, porque Abraham tenía obras por la fe que tenía. Él fue diferente después de que agarró esa fe, una fe que contagiaba a los demás, una fe que hacían que los demás reyes temieran a Jehová, conocieran a Jehová. Abraham fue el único, el primero que trajo el monoteísmo, predicando a un solo Dios, a un Dios invisible, a un Dios poderoso, a un Dios fuerte, a un Dios que castigaba, que era él mismo como sacerdote. Note bien, Abraham tuvo una posición sacerdotal, porque él intercedió ante Dios por los que estaban ahí en Sodoma y en Gomorra. Si hay 50 justos, ¿los destruirás? No,
perdóname, Jehová. ¿Y qué tal si hay 40? No, perdóname una vez más. ¿Y qué tal si hay 30? ¿Y qué tal si hay 10? Le dice Dios, no, si hay 10, pero es que no hay. ¿Acaso no es eso lo que hace el sacerdocio? ¿Por qué nosotros somos sacerdotes ahora como iglesia? Porque intercedemos ante Dios en oración por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquel borracho que está allá, por aquel que sufre. Nosotros intercedemos, así como Abraham intercedió, aleluya, platicando con Dios. Con Dios se intercede platicando con Él. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Hermano, este sacerdote Melquisedec, hermano, es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le parece a Abraham. Y además, Melquisedec es el fundamento profético, oiga bien, del Padre para el sacerdocio de Cristo. Para el Padre decir y hablar del sacerdocio de su Hijo Jesucristo, tiene que tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que tiene? Es Melquisedec. Para relacionar, porque estaba solamente la orden de Aarón como sacerdote, la orden, la clase, ¿verdad? Pero este sacerdocio arónico tenía 24 órdenes, 24 clases sacerdotales que estableció David en el capítulo 24 de Primera Crónicas. Usted ahí lo puede leer cuando tenga tiempo. Las 24 órdenes sacerdotales con su sumo sacerdote. Entonces, Jesús no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Pero viene a ser sacerdote, no según las 24 órdenes sacerdotales de Aarón. Aún si usted lee el capítulo 1 de Lucas, dice que Zacarías era de la orden de Ubías, la octava orden de las 24 órdenes que estaban ahí. Identifica a Zacarías como con la orden, con una de las órdenes sacerdotales del sacerdocio arónico. Pero Jesús no es de ninguna de estas órdenes sacerdotales. Es según la clase, según la orden de uno que no pertenece a la orden sacerdotal arónica, sino es diferente. Pertenece a un orden eterno, sin genealogía, que no es parte de Israel en sí. Entonces Cristo, el Padre, profetiza acerca de esto en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová, dice el verso 4, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Algo profético. David está profetizando aquí, hermano. Es que David está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Son salmos mesiánicos. Por servirle a Abraham, pan y vino así a ser representante de Cristo en el Antiguo Testamento. En Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Lo mismo dice Mateo 26, 26 y 27. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Entonces veamos la naturaleza, para terminar, del sacerdocio de Cristo. Es un sacerdocio celestial en primer lugar. Era según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:1 dice: por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio perfecto, hermano, porque
el sumo sacerdocio o el sumo sacerdote es perfecto. Es un sacerdocio perfecto por la naturaleza del sacrificio, que no es de animales, sino su propio cuerpo y su propia sangre. Es un sacerdocio perfecto porque este sacerdocio tiene su función en el tabernáculo celestial y no en el tabernáculo terrenal. Es un sacerdocio universal y efectivo para siempre en cada hombre que recibe a Jesús, porque nuestro sumo sacerdote, hermano, está sentado a la diestra del Padre. Seguridad y garantía de su trabajo a favor de los hombres. Da el acceso al lugar santísimo y confirmación de un sacrificio hecho de una vez y para siempre. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 10, del versículo 12 al 25. El sacerdocio de Cristo es producto del nuevo pacto profetizado. Esto hay que entenderlo muy bien. Un nuevo pacto prometido a Israel. Ahí en Jeremías 31:31 dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cristo vino a establecer el nuevo pacto con su muerte. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto, hermano, anula entonces el pacto antiguo, lo anula. Anula el pacto bajo el sacerdocio mosaico. Hebreos 8:3 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este nuevo pacto? Jeremías 31 al 34 dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, oiga bien, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto para el pueblo de Israel, pero ellos no están gozando de este pacto todavía. Lo van a gozar en el milenio. Ellos están reclamando: Jesús no es el Mesías, porque nuestros pecados, hermano, nuestros pecados, dicen ellos, no han sido perdonados, y las tribus perdidas no están, y esto y lo otro. Hermano, pero eso va a suceder. Cristo vino a manifestarse como el Mesías y va a regresar un día. No será otro el Mesías, Él es el verdadero Mesías. Cambiando el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley también. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, aún o según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, por lo cual puede también salvar. Oiga bien lo que dice el versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos adoramos a Dios?
Este versículo hay que entenderlo muy bien, porque muchos dicen que la salvación no se pierde. Salvo, siempre salvo. Yo creo, hermano, que yo no puedo perder mi salvación. Y si lo vemos de un punto de vista teológico normal, verdaderamente la salvación no se puede perder, pero en base a lo que dice acá. Miren lo que dice. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la salvación es eterna, no se pierde. ¿Verdad que sí? A los que por Él se acercan a Dios. Número uno, ¿quiénes son los salvos? Los que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Pero lo último de este versículo me gusta mucho, porque Primera Juan está diciendo, hijitos, si alguien de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Verdad que sí? Es decir, que la función sacerdotal continua de Jesús en los cielos por nosotros es que guarda nuestra salvación perpetua. ¿Se da cuenta? Entonces dice, el sacrificio es único, pero la intercesión es de todos los días por nosotros. ¿Cuántos adoramos a Dios? Dice, viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos, aquellos que creemos. ¿Se da cuenta? Quiere decir que si tenemos en los cielos un abogado, un sumo sacerdote, nuestra salvación está garantizada. Pero si nos acercamos a Dios por Él. Ahora, si nos alejamos, si nos vamos por allá y ya no tomamos en cuenta al sumo sacerdote, si ya no vivimos por la fe, si ya no andamos de acuerdo a la doctrina de Cristo, el Padre no va a aceptar la intercesión de Jesús por nosotros, porque no estamos en Él. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, oiga bien, según la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Está entendido esto, mi hermano? Claro que sí. Yo creo que soy salvo para siempre, y esta salvación el diablo jamás la podrá quitar, porque tengo un sumo sacerdote, aleluya, en los cielos, que está intercediendo y abogando siempre por mí. Él es el que me ha rociado con su sangre, y esa sangre está siempre haciendo su trabajo en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que